Bueno, y con esto pues vamos a empezar nuestro estudio, ya nos pasamos un poquito y vamos a ir al libro de Lucas, porque pues seguimos en el libro de Lucas y sí tenemos la meta de poder terminar el libro de Lucas en un futuro ya muy próximo. Estamos en Lucas y estamos en el capítulo 21. El capítulo 21 de Lucas. ¿Quién me puede decir cuántos capítulos tiene Lucas? ¿Alguien por ahí? ¿No? 24. Tiene 24 capítulos, entonces si estamos en el capítulo 21, pues sí estamos más para allá que para acá, ¿no? Un año más. Sí, exactamente. Entonces abrimos nuestra página, nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 5 al 7. Vamos a ver estos 3 versículos del Evangelio de Lucas y le voy a pedir por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio. Señor, te damos gracias porque nos permites estar esta noche aquí aprendiendo tu palabra. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos memorizar, pero sobre todo para que podamos entenderla y llevarla a nuestros seres queridos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Lucas capítulo 21. La palabra de Dios en este Lucas capítulo 21, empezando en el versículo 5, dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? La palabra exacta de lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas se llama escatología. Fíjate, una palabra nueva que tenemos por ahí. La escatología es la ciencia de estudiar, entender lo que va a pasar en el futuro, las profecías de la Biblia concerniente al futuro. Y es realmente un tema importante, no es el tema más importante, pero es un tema importante, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida. Entonces queremos saber qué es lo que va a pasar también en el futuro. Inclusive, en 1 Corintios, capítulo 5, la palabra de Dios dice así, en el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, versículo 20, 1 de Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Por lo tanto, el estudio de esta noche se llama el discurso de los olivos. Este pasaje es muy conocido de esa manera. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, o camino al Monte de los Olivos, lo que iba a pasar en el futuro. De eso se trata. Y vamos a ver que realmente es el resto del capítulo 21 de Lucas. Déjame ver, pero sí creo que abarca todo el capítulo. Así es. Esta es la respuesta que dio Jesús de las muchas preguntas que tuvo de sus discípulos o de otras gentes, la respuesta más larga. Así de importante
es lo que nos va a decir Jesús acerca del futuro. Y empieza con este pasaje en donde pues sería la primera parte de este discurso de los olivos. Vamos a ver como 4, 5, 6 partes de este discurso que él dio. Queremos recordar con fuerza cuál es la misión de Jesús en venir a la tierra. Y hay tantas respuestas que tenemos, desde, pues vino a poner una religión, vino a enseñar cómo ser buenos, vino a hacer milagros, muchas otras. Pero realmente nosotros sabemos que la misión específica de Jesús en venir a la tierra era salvar al hombre. Abrirle la puerta para que el hombre pudiera entrar al cielo. A través del sacrificio de la cruz planeado antes de los tiempos de los siglos. Esa era resolver el problema del pecado del hombre. Y lo dice con mucha fuerza por todos lados. Mateo 1:21, en donde el ángel le dice a José que Jesús va a venir. Y le dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. O Mateo 20:28. Te voy a estar citando muchos versículos porque él constantemente dijo que esa era su misión. Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Jesús. Jesús vino a curar al hombre. Vemos cómo aceleradamente el mundo cada día está peor. Algunos dicen que está mejor porque hemos inventado tantas cosas para confort del hombre, tantos juguetes que nos hacen vivir de una manera más confortable, desde un refrigerador y un teléfono, o un aparato del dentista para que te pueda mantener tus dientes todavía en orden, o, como yo traigo, unos lentes de contactos para que te digan: oye, qué bien ves, y no se dan cuenta que estamos siendo ayudados por unos aparatitos que el hombre ha diseñado. Y es verdad, hemos avanzado mucho en el confort del hombre. El otro día que estaba yo oyendo una predicación, hablaba del automóvil, el gran avance que tuvo el hombre con el automóvil, porque antes pues nada más eran caballos. Y los caballos, pues con la lluvia y todo, hacían un verdadero desastre en las ciudades, suciedad y cuánto, y además no eran tan rápidos, y bueno, etcétera. Y el automóvil vino a cambiar todo eso. ¿Cuántas cosas? Y ahora que siempre me sorprenden los aeropuertos, y ahora los aeropuertos, no sé si sepas, están muy silenciosos, ya no habla la gente. Todos están con su aparatito, mandando textos o viendo videos o oyendo música, y si hablas con alguien te tiene que decir: sí, dime por favor, porque estaban muy metidos en sus cosas. Ha cambiado mucho y hemos avanzado, pero en nuestro interior realmente no hemos avanzado nada, y a eso vino Dios, porque el único que puede resolver el problema del hombre es Dios mismo. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan 3, 17. Juan 3, 17. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué importante esa misión. Evidentemente Dios la vio como algo trascendental, esencial, básico en el hombre, que tuviera la salida para poder tener compañerismo con Dios, que de otra manera no fuera así. Juan 12, 47. Juan 12, 47 dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y así vemos que el específico propósito de Jesús para venir a la tierra realmente fue uno. Y le puedes añadir todas las cosas que tú quieras alrededor, pero fue venir a rescatar, a redimir, a pagar por el hombre para que el hombre pudiera tener vida, porque estaba muerto en sus pecados. Juan 1:29 dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 4:42 dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Isaías 53, 5 y 6 del Antiguo Testamento. 53, 5 y 6 del Antiguo Testamento, allá en Isaías, pues nos dice el propósito también de esta venida de Jesús a la tierra. Isaías 53, 5 y 6, que dice: mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y bueno, específicamente, ya más en lo particular, Jesús vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Allá en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Él seleccionó un pueblo, el pueblo de Israel, a través de un hombre que se llamaba Abraham. Y le dijo: Abraham, de ti vendrá una gran descendencia, el pueblo judío. Y ese pueblo judío iba a ser el pregonero, el predicador a todos los demás pueblos que los circuncidaban para que supieran del Dios verdadero. Bueno, pues no siguieron esa comisión, pero eso era. Y cuando Jesús llega, dice que Él quiere ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo es posible que mis pregoneros, mis predicadores, están igual de perdidos que los demás? Entonces, pues, ¿qué van a predicar? ¿Sí? Y eso es algo específico que Jesús tenía. Mateo 15, 24. Mateo 15, 24 dice así: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero bueno,
con todo esto, vemos que lejos de que el pueblo se entusiasmara por la llegada del Mesías, de que alabaran a Dios, de que hubiera mandado a su Hijo para resolver el pecado del hombre, lo estaban rechazando. Y hemos visto a través del libro de Lucas que se intensifica y se intensifica el rechazo, al punto de que ya ahora Cristo ya no va a predicarles a los de la muchedumbre y principalmente a los religiosos, sino que se va a dedicar ya a sus discípulos en estas últimas horas de su vida en la tierra. Lo han rechazado totalmente y por lo tanto viene juicio. Es tan fácil irse al cielo. Dios no te está pidiendo que seas bueno porque no lo puedes ser. Dios no te está pidiendo que pagues esto o aquello con limosnas o obras espectaculares. Dios te está pidiendo que confíes y te apropies de lo que su Hijo hizo por ti en la cruz y que es gratis, es gratuito. Y aquel que no lo toma, entonces Dios dice, pues ¿qué más puedo hacer? La ira de Dios está sobre él porque él no tolera y él no ignora el pecado del hombre. Lo pagó en Cristo, pero si tú no aceptas ese pago, pues ¿qué más puede ser? Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega, y habiéndote Él ofrecido una salvación tan maravillosa, tan fácil, tan accesible, el que tú no lo tomes, pues trae consecuencias realmente terribles. Y aquí vemos que Jesús va a hablar de los tiempos futuros, en donde este juicio se va a llevar a cabo. Él sabía que su pueblo, su maravilloso pueblo judío, era un verdadero desastre. Y en su vida pública, Él inicia su vida pública realmente denunciando el sistema religioso. Y Él termina su vida pública denunciando este terrible sistema religioso. Juan 2, 13 al 16. Juan 2, 13 al 16. La palabra de Dios dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así empezó su vida pública. Y mira cómo la termina, que lo podemos leer en Marcos 11:15, dice Marcos capítulo 11 en el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jerusalén en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y bueno, pensarías que es el mismo evento, pero no lo es. Eso sucedió al principio y eso sucedió al final, en la semana final de su estancia en la tierra. Cristo lloró amargamente al ver la tragedia de lo que estaba pasando. Mateo 11, 20 al 24. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Mateo 11, 20. Mateo 11, 20.
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, muy fuerte lo que está diciendo Jesús a la gente que esperaba el Mesías y que al llegar el Mesías totalmente lo habían rechazado. Mateo 12, 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y Cristo está advirtiendo de las cosas que van a pasar, porque se han burlado, porque han rechazado lo que Él vino a hacer, que era rescatar al hombre. No queremos rescate, no queremos que éste reine sobre vosotros, dice el versículo de Lucas. Echadlo fuera, no lo queremos. Y bueno, pues viene entonces el castigo. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37 y al 39. Mateo 23, 37 al 29. Que dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues en este pasaje que vamos a ver aquí en este capítulo 21, Jesús está pronunciando juicio particularmente para con Israel. Había predicado y no lo escucharon. Sus milagros, sus enseñanzas habían penetrado en oídos sordos y en corazones endurecidos, que se habían ido inclusive contra Él. Y tú ves cómo el ataque en los capítulos anteriores es muy fuerte contra Jesús, en donde tratan de agarrarlo en algo, en donde ya están buscando a ver cómo lo matan para callarlo de una vez por todas, porque lo que está diciendo realmente es verdad, pero sí está cortando el alma de ellos fuertemente, porque los ha descubierto, porque los está delatando. Eso no lo podría decir a nosotros el día de hoy, que ahora que tenemos tantas cosas, a veces pensamos en esos tiempos, cómo la gente podría estar viviendo comparándolo con lo que nosotros estamos viviendo. Y no nos damos cuenta de la gran diferencia. Aquí tenemos luz eléctrica para que en la noche tengamos toda la luz necesaria y podamos continuar con labores en la noche. Y de ahí mencioné el refrigerador y mencioné inclusive pues tantos aparatos médicos, la anestesia. Imagínate que en el siglo XIX y para atrás no había anestesia y tú tenías graves problemas con tu vesícula. ¿Qué pasaba? Pues te morías porque no podían arreglarte la vesícula y sencillamente pues ahí te dejaras para que te murieras, ¿sí?
Tantas cosas, tantos adelantos, tantos beneficios que Dios nos ha dado con un cerebro que ha descubierto todas estas cosas que Dios ya tenía. Y en lugar de agradecerle, estamos peor que nunca. En donde Dios está realmente, según lo que dicen allá afuera, está muerto. Eso es de los siglos pasados, allá en la Edad Media, pero no el día de hoy. Y entonces viene juicio. Y Dios ha traído ya varios juicios, en donde poco a poco está tratando de que el hombre voltee a Él. Y la cuestión del SIDA, pues es nada más un juicio más, en donde le dice al hombre, voltea a mí, porque si no será demasiado tarde. Estás tan confortable ahora con tu pecado, te sientes tan a gusto, que inclusive tu conciencia está siendo cauterizada, ya no sientes nada. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Y entonces, ¿de qué te servirá todas esas cosas, todos esos lujos? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Pues Cristo ya ha hablado el último sermón a los fariseos, a los escribas, ya les ha contestado. Inclusive dice la palabra de Dios que finalmente ellos callaron, porque ya no podían rebatir a Jesús. Dice Lucas 20:40, que ya mejor se callan, ya no le preguntan más, porque están siendo el ridículo al tratar de enfrentarse a Jesús. Lucas 20:40 dice, y no osaron preguntarle nada más. Nada más. ¿Sí? Y entonces los discípulos, después de esto, salen ahí de Jerusalén y se van al Monte de los Olivos, donde solía ir Jesús constantemente. Todas las noches iban ahí en esta última semana. Era un lugar predilecto de Jesús para meditar, para platicar, para estar a solas con sus discípulos después de días de gran cansancio con mucha gente. Al salir del monte, al salir de Jerusalén, ven los discípulos este grandioso templo, el templo de Jerusalén. Un templo que había sido empezado a construirse en el año 46 antes de Cristo. Y ya para los tiempos de Jesús, la construcción continuaba, le seguían haciendo cambios y cosas. Estamos hablando ya de cerca de 70 años. Y ahí está ese templo maravilloso, con piedras pulidas que parecían casi de mármol, con una pared, la pared oriental, que tenía grandes pedazos de oro, para que en la mañana, cuando brillaba el sol, resplandecía muy poderosamente esa parte del templo. Un templo muy grande, donde había pórticos y donde había un lugar abierto para el mercado y donde había pues tantas cosas. Un lugar precioso que pensaría todo mundo que era inconcebible que ese templo se cayera. Jesús ya lo había pronosticado y le había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 46 años fue levantado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero Jesús hablaba de su propio cuerpo. Pero ahora sí va a hablar del templo. Y entonces ante la alabanza de todos estos discípulos que están viendo el maravilloso templo, Jesús tiene cosas que decir para hablar de los últimos tiempos. Capítulo 24 de Mateo, en los primeros versículos, nos vuelve a decir lo mismo, en donde el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas son pasajes paralelos sobre el mismo tema. Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se va a caer
todo el templo. Inclusive con la caída del templo se va a caer todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, porque ya no habrá más templo para llevar a cabo todos esos rituales y ceremonias que se estaban llevando a cabo allí en el templo. Pues así es. Y entonces los discípulos tienen preguntas para él. Y vamos a ver básicamente dos cosas en este pequeño pasaje de 3 versículos que estamos viendo en esta mañana. Y la primera es la predicción. Dios va a predecir lo que va a pasar. Dios les va a decir con certidumbre algo que ellos no van a entender en ese momento y que parecería totalmente imposible que eso sucediera. La predicción. Y eso los vemos en los primeros versículos de este pasaje de Lucas 21, 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que se arrepienta. Con Dios no podemos jugar, aunque parecería que sí podríamos. Después de todo, pues ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Hago muchas cosas y nunca veo ninguna retribución al respecto. Yo creo que Dios lo inventamos nosotros mismos para no poder contestarnos muchas de las fenómenos naturales como el trueno y los terremotos y las inundaciones y la hambruna, el calor y el frío en toda la creación. Y entonces pues recurrimos a un ser que nosotros mismos inventamos porque pues no teníamos respuestas, pero ahora con la ciencia no, pues ahora sí sabemos. Y entonces empezamos a hacer un lado a Dios. Y Dios espera pacientemente porque Él puso realmente en nuestro corazón la realidad de Dios. Ahí está. No tienes que estudiar nada, no tienes que aprender de alguien que te lo diga. Dice la Biblia que Él puso eternidad en el corazón de ellos. Lo dice ahí Eclesiastés 3. Entonces ahí está. ¿Y por qué es que el hombre no acepta? Y no solamente no acepta, sino no se somete a la soberanía de Dios. Bueno, pues el problema es el pecado. Y a eso vino Jesús. Bueno, pues yo lo resuelvo. No quiero que lo resuelvas. No, para nada. Estoy muy contento con ser yo mi propio Dios. Muchas gracias. Bueno, pues entonces viene condenación. Y aquí Jesús va a hablar, tenemos que tener cuidado de que Él va a hablar de algo cercano y de algo mucho más lejano. Y en cuanto al templo va a hablar de algo muy cercano. La destrucción del templo, la destrucción y esparción del pueblo judío por todo el mundo. Pasarían escasos 30 años. No es nada, en el tiempo que son 30 años. Llegaría Tito, que sería tiempo después el César, allá en Roma, él mismo. Él llegó con su ejército romano ante la rebelión de los judíos y sitió a Jerusalén por 3 años. Y después de que Jerusalén ya no podía más, porque sí estaba siendo totalmente estrangulado, entró Tito y la verdad fue algo espantoso lo que él hizo, castigando a los judíos. Y no quedó piedra sobre piedra. Dicen que hacían unas especies de conchas de madera en donde le ponían cosas que se pudieran quemar fácilmente para después ponerlas en el templo y que el templo ardiera
al punto de que las piedras mismas se caían ante el calor tan terrible del fuego, y el oro se derretía de lo que estaba sucediendo allí en el templo. No quedó nada. Y que deja tú del templo lo que le pasó a la ciudad, porque fue una matanza terrible, y los que quedaron se los llevaron de esclavos, para que el pueblo judío ya no pudiera regresar. Y el pueblo judío ha llevado ya 2500 años de peregrinaje sin poder estar en su ciudad. Empezó con Nabucodonosor, 500 años después, pero con Tito vino la devastación total. Jerusalén fue arrasada, los judíos esparcidos, y no pudieron regresar a su tierra hasta este tiempo. 1948, el regreso y establecimiento de Israel como nación. Y han sufrido los judíos lo que no te imaginas. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dios tiene misericordia, y Él siempre ha tenido un remanente, un pequeño grupo que continúa. El pueblo judío, con toda la persecución que ha tenido durante todos estos 2 milenios, era para que no existiera. Hay muchos pueblos que se citan en la Biblia y que ya no existen. Se extinguieron. Con mucho menos, y los judíos no. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas específicas para el pueblo judío en el futuro, que vamos a ver precisamente en este pasaje. Pero sí fue algo terrible. Jerusalén sería arrasada, con ella el templo, y Tito y su ejército cumplieron las profecías que decía Jesús acerca de este tiempo de retribución y de pago por lo mal que se portaron los judíos. Aunque vendría, claro, después un tiempo de restauración, porque Dios tendrá siempre misericordia del futuro para Israel. Lo vemos en Zacarías capítulo 12, aquí mismo en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, llegará el momento en que Israel reconocerá la realidad del Mesías. Capítulo 13, ahí en Zacarías, versículo 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, número 1, la predicción de lo que ha estado pasando a los judíos. Yo tengo un libro allí que ya lo leí, y a veces saco algunas enseñanzas de él, que es la historia de los judíos. Un libro bastante grueso. Y los judíos han sido perseguidos terriblemente todos los siglos. Es muy fuerte lo que les ha pasado. Y nosotros lo tenemos muy palpable en estos tiempos, porque bueno, tú viste lo que hizo Hitler, tratando de exterminar totalmente para que ya no existiera el pueblo judío. Pero no entendía que Dios tiene otros planes, porque cuando tú te metes con el pueblo judío, te estás metiendo con la niña de los ojos de Dios. Dios tiene su juicio para con ellos, pero no nosotros. Y habrá restauración. La predicción que se ha cumplido a través del tiempo.
Y número 2, la segunda cosa, es el tiempo de cuando todo esto será. Y viendo a nuestro pasaje del capítulo 21, ahí en Lucas, en el siguiente versículo, que es el versículo 7, le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Mateo tiene 3 preguntas en lugar de 2, allí en Mateo 24. En el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y Jesús nos va a contestar todo esto en los siguientes estudios que vamos a tener. Habrá un tiempo futuro, un tiempo corto, la destrucción de Jerusalén en el año 70, 30 años después, y un tiempo largo que todavía estamos por esperar. La Biblia dice que este mundo se va a acabar, y aunque tú seas muy optimista, pues sabes que tiene lógica, porque nosotros mismos lo estamos destruyendo con nuestras envidias, con nuestros pleitos, con nuestras guerras. La Segunda Guerra Mundial tuvo un saldo de más de 50 millones de personas. Piensa un poquito, medita sobre esa cantidad, 50 millones de personas que se trataron de matar unos a los otros. Y la Segunda Guerra Mundial no es nada comparado con lo que viene. Y Jesús nos quiere prevenir acerca de eso. También a los cristianos, para que nosotros sepamos lo que va a pasar en esos tiempos. Y hay varias cosas que ahorita quiero decir de una manera muy superficial, muy rápida, pero después en las siguientes semanas los vamos a ver con más detalle. Dice la Biblia como número 1 o como inciso A, que habrá tiempos de calamidad, cual no ha habido antes en la tierra. Mateo 24, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá una serie de desórdenes cósmicos que traerán grandes problemas a la tierra. Ahorita no los hemos visto. Cuando viene el invierno, razonablemente podemos predecir que, bueno, pues saca el abrigo porque va a ser un poquito de frío y va a estar nevando en algunos lugares, y cuando hace calor y todo esto. Pero ¿qué hay si todo eso cambia? Y de repente ya no sabes si es verano, otoño, o qué está pasando. Y todas esas cosas, dice la Biblia, que van a pasar. Y el hombre, aún así, no volteará a Dios, que es para realmente hincarse y decir: Dios, pues haz algo porque esto es terrible. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y no sé si lo has leído. ¿Quién ha leído el libro de Apocalipsis aquí de ustedes? 1, 2, 3, algunos, muy bien, qué bueno, ¿sí? Con mucho detalle te dice las cosas que van a pasar, y son terribles. Habla de los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios es como una copa de líquido, en donde vas poniendo líquido y sube líquido y sube líquido y sube líquido de una manera muy sigilosa. No es gran tempestad ni nada, pero llega el punto en que ese líquido se empieza a derramar. Esa es la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, por darte un ejemplo de las copas de la ira de Dios. Capítulo 16, en el versículo 1, 2 y 3.
Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Pues el agua, que es un elemento tan accesible, es un elemento al mismo tiempo tan importante para el hombre. Sin él te mueres. Te mueres más rápido que si no comieras. Tú puedes quedarte sin comida 20, 30 días, pero sin agua, sin líquido, no duras 3 días. Y sin embargo dice Dios que todo esto vendrá sobre el hombre. Número 2, en ese caos, Dios enviará un heraldo, una persona que predicará con mucha fuerza para que la gente se arrepienta y busque a Dios. Que serán tiempos en donde menos se arrepentirán y buscarán a Dios. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Nomás déjame encontrar la página porque ya no la tengo. Sucede que mi pobre Biblia ya no ha aguantado mucho y no la tengo aquí. Entonces préstame la tuya, por favor. Préstame tu Biblia un segundo para ver qué dice aquí Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 3. Dice así, capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1262 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Son 2 predicadores fuertísimos que van a estar predicando de la realidad del Dios verdadero que viene a juzgar a la tierra. En el espíritu, porque no serán ellos, pero en el espíritu de Elías. Así como Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías como pregonero para decir que Jesús llegaba. En ese tiempo también habrá un pregonero, Elías y Moisés. Y pregonarán fuertemente que ya el fin viene, que la gente debe de arrepentirse. Los tratarán de matar y no podrán matarlos, no podrán callar esas bocas que fuertemente hablarán acerca del pecado. Finalmente el anticristo sí los va a matar, pero al tercer día van a resucitar ante las cámaras de televisión de todo el mundo, porque sí lo verán, dice la Biblia, y se sorprenderán y se angustiarán de todo eso. La tercera cosa es la aparición misma del Mesías, que vendrá con gran poder para poner fin a las cosas de una tierra terrible que ha estado en contra de Dios durante toda su historia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vi entonces un cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor
Señor de señores. El Mesías regresa otra vez, pero ya no será aquel Mesías que nació en un pesebre, que fue ultrajado y que finalmente lo mataron. Ya no será ese Mesías. Será el mismo Mesías, pero vendrá de una manera muy diferente. Vendrá a dar juicio a las naciones. Y habrá una batalla contra esas naciones. Viene Cristo con todo su ejército celestial y viene contra las naciones que están en la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y cuánto crees tú que durará esa batalla? Pues un segundo. Realmente dice que terminará el sistema mundial como lo conocemos. Terminará todo. Se acabó la tierra como la conocemos y Él regirá en la tierra durante 1000 años. Para que nosotros veamos cómo debió haber sido. Por lo tanto, habrá destrucción total. Y dice la Biblia que después de eso habrá un pequeño lapso en donde Satanás, el enemigo de Dios, querrá todavía usurpar y pelear contra Dios. Y eso está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un corto tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y dice aquí en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Finalmente Satanás será mandado al infierno como el que más va a sufrir en el infierno. Y el siguiente punto es el juicio final. Habrá un juicio porque Dios es justo, y en ese juicio final pasará cada uno de los hombres para ser juzgado y sentenciado por Dios. Claro que los cristianos no irán a ese juicio final porque ya tuvieron su juicio en la cruz y ya fueron sentenciados culpables y pagaron la sentencia y terminó todo y hemos sido liberados, pero no así los que no aceptaron el pago de la cruz para sus vidas. Y ese juicio final será para ellos. Capítulo 20 de Apocalipsis, empezando en el versículo 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Blanco, el juicio blanco, ¿sabes de qué tan blanco? De la ira de Dios. Pon a fuego un metal para ver cómo va cambiando de color. Y al último está blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Habrá dos juegos de libros, los libros de las obras y el libro de la vida. Aquí está todo lo que tú hiciste, pero no te vas al infierno por lo que hiciste. Te vas al infierno por no haber aceptado el pago de la cruz y tú no estás en el libro de la vida. Y ellos tendrán la condenación eterna por no tener a Cristo en sus corazones. Por eso vino Jesús a la tierra. Por eso quiso pagar por nosotros, porque la cosa es muy, muy grave. Y el hombre no lo entiende así. El hombre piensa que es un juego, o que es una fábula, o que es un cuento. Pues no es así. Y la Biblia lo atestigua claramente. Finalmente vendrá una nueva tierra, porque las cosas viejas pasaron. Capítulo 21 de Apocalipsis, los 4 primeros versículos. Vi un cielo abierto, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, pues el fin de la historia es la razón de la historia. La consumación es la razón de la creación. La historia empezó en Génesis y llega a su clímax en Apocalipsis, en donde termina el porqué de todo, en donde entenderemos por qué pasó, por qué estuve aquí, de qué se trata, qué fue aquello, y ahí entenderemos todo. Por lo tanto, indiferencia a la escatología, a las cosas futuras, pues es inaceptable. Debemos nosotros ponerle atención a todo ello. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis es el único que tiene una bendición especial para aquel que oye y guarda las cosas que en ese libro están escritas. Y a medida que vamos avanzando nosotros a través de los años, vemos con mayor claridad de que, pues realmente sí, realmente este mundo se acaba. La ira de Dios tiene su límite. La maldad del hombre será castigada por un Dios que trajo amor y que quiso que todos los hombres fueran salvos y vinieran al conocimiento de Dios. Pero ellos dijeron que no. Qué privilegio aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y seguimos al Cordero, seguimos a ese Dios con nuestro corazón como el Señor de nuestra vida y observamos lo que pasa a los demás. Hay un pasaje que acabo de leer en estos días de Génesis y que siempre que paso por ahí me ha impactado, en donde Abraham y su sobrino Lot tienen altercado y se están peleando, y Abraham, como gran sabio que es, le dice a su sobrino: mira, no peleemos, agarra tú el terreno, las tierras que tú quieras, y yo agarro el resto. Y Lot lo hizo así, vio la llanura y dijo: eso es lo que yo quiero, ahí es muy fértil, muy bonito, y se fue acercando a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham se quedó con tierras un poquito menos importantes, pero todavía pensando y sirviendo a Dios. Y cuenta el pasaje cuando Sodoma y Gomorra están siendo
destruidas por Dios con fuego y azufre, que Abraham voltea y ve a lo lejos aquel azufre, aquel humo que está subiendo y se pregunta, ¿qué será aquello? Está muy lejos de esa destrucción, mientras que Lot tuvo que correr para salvarse él y su familia, que finalmente nomás pudo salvar a sus propias hijas, porque no salvó a los novios o esposos de las hijas y tampoco a su mujer, porque no atendió las cosas de Dios. Y Abraham sí. Entonces Abraham voltea y dice, mira, ¿qué estará pasando? Y eso me impacta mucho, ¿no? Que a lo lejos, muy lejos, mientras todos están peleando allá por el dinero y por las cosas y quién es mejor y quién es número uno allá, Abraham está muy apartado de eso y nada más ve cómo viene la destrucción de Dios. Y eso nos va a pasar a nosotros, que de lejos veremos y, mira lo que está pasando allá en el mundo, siendo destruido por nuestra propia maldad, al no haber aceptado al Salvador. Pues son tiempos entonces de salir a la calle y hablar con los demás y decirles, ¿qué no sabes que ahí viene? ¿Qué no sabes que Dios traerá juicio? ¿Dónde estás tú con respecto a Cristo y el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz? Señor, te damos gracias por darnos este mensaje para que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, y vayamos y prediquemos de tu palabra y les digamos a las personas que estamos comiendo y viviendo y pasándola bien, pero pronto vendrá el fin y debemos atender lo que pasó en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.